Antes de Ricardo, mi vida era un lienzo en tonos pastel, tranquila, predecible, con la única pincelada de color vibrante que era mi hija, Sofía. Fui madre joven, y eso nos convirtió en una especie de equipo, un dúo inseparable contra el mundo. Yo era la capitana del barco y ella mi primera oficial, mi ancla y mi faro. Los días transcurrían en una rutina cómoda. Yo en mi trabajo de diseñadora gráfica desde casa, con el zumbido constante de la computadora y el olor a café. Ella navegando sus propios mares de la preparatoria y luego la universidad. Había amor, sí, de sobra, pero era un amor sereno, contenido en las 4 paredes de nuestro pequeño departamento. La soledad era una visitante frecuente, una sombra que se sentaba a mi lado en el sofá cuando Sofía salía con sus amigos, un recordatorio silencioso de que mi vida, como mujer, estaba en pausa. No lo buscaba, de verdad que no. El amor romántico me parecía una reliquia de otra vida, un idioma que ya había olvidado cómo hablar. Pero entonces, en el cumpleaños número 40 de mi mejor amiga, apareció Ricardo. No fue una entrada de película, no hubo música de fondo ni miradas a cámara lenta. Fue algo mucho más real, más peligroso. Estaba junto a la barra, pidiendo una cerveza, y me sonrió. Una sonrisa que no era de un depredador, sino cálida, como si me conociera de siempre. Empezamos a hablar de tonterías, del ridículo de las fiestas de 40, de la música que sonaba, de cómo ambos nos sentíamos como infiltrados en un mundo de gente que pretendía tenerlo todo resuelto. Me habló de su trabajo como arquitecto, de su amor por los edificios antiguos, de cómo le gustaba encontrar la belleza en las estructuras olvidadas. Yo le hablé de Sofía, por supuesto. Siempre empezaba por ahí. No como una advertencia, sino como una declaración de principios. Ella era mi centro, mi todo. ¿Y él no carpadeó? Al contrario, sus ojos se iluminaron. Me dijo que admiraba profundamente a las madres solteras, que le parecían heroínas modernas. Fue la primera línea que me lanzó, y yo la recogí sin dudar. Lo que me hizo enamorarme no fue un solo gesto, sino 1000 pequeños detalles que se fueron acumulando como arena fina hasta formar una playa sólida bajo mis pies. Fue la forma en que, en nuestra segunda cita, me trajo un pequeño cactus porque le mencioné de pasada que todas las plantas se me morían. Fue como recordaba el nombre del profesor que le hacía la vida imposible a Sofía y me preguntaba por él. Fue la paciencia con la que escuchaba mis inseguridades sobre el trabajo, asintiendo, sin ofrecer soluciones vacías, solo validando mi sentir. Pero sobre todo, fue Sofía. Él me intentó ser su amigo, ni mucho menos su padre. Le dio su espacio, la trató con un respeto casi reverencial como a una adulta. Le preguntaba por sus clases de fotografía, miraba sus trabajos con un interés genuino y de vez en cuando le daba consejos sobre perspectiva y composición desde su punto de vista de arquitecto. Sofía, que siempre había sido recelosa con mis pocas y fallidas citas, bajó la guardia con él, lo aceptó. Y verlo a él, a este hombre bueno y tranquilo, sentado en nuestro pequeño comedor riendo de un chiste malo de mi hija, me desarmó por completo. Ahí estaban las apuestas emocionales puestas sobre la mesa sin que yo me diera cuenta. No solo estaba apostando mi corazón, que ya llevaba suficientes remiendos, sino algo infinitamente más valioso, la paz de mi hogar, la estabilidad de mi hija, la sagrada trinidad que habíamos formado las dos. Estaba apostando el único mundo que había logrado construir con mis propias manos, con la esperanza de que él fuera la pieza que faltaba para completarlo, sin sospechar que, en realidad, era una bomba de tiempo disfrazada de hogar. Nuestra vida juntos se sentía como una mañana de domingo perpetua. Todo encajaba. Ricardo se mudó con nosotras 6 meses después y su presencia llenó los espacios vacíos de la casa y de mi vida de una forma que nunca creí posible. Los fines de semana olían a los chilaquiles que él preparaba, insistiendo en que era su especialidad. Las tardes de película en el sofá ahora eran de 3, con sus pies rozando los míos bajo la manta y Sofía acurrucada a mi otro lado. Se convirtió en el fotógrafo oficial de los proyectos de mi hija, en el técnico que arreglaba el internet sin quejarse, en el cómplice que me ayudaba a organizar las fiestas de cumpleaños sorpresa para Sofía. Era una felicidad doméstica, casi aburrida en su perfección, y yo me sumergí en ella como quien encuentra un oasis después de cruzar el desierto. Pero aún en el paraíso más perfecto, a veces una hoja se seca,
Y yo, experta en ignorar lo que no quiero ver, me dediqué a barrerlas bajo la alfombra. La primera señal fue tan sutil que dudaría de mi propia memoria si no fuera porque ahora brilla como un faro en la oscuridad. Hablábamos de nuestras infancias y le mostré fotos antiguas. Una de ellas era en casa de mi madre, en la vieja colonia Roma. Al verla, Ricardo se quedó callado un instante. «Conozco esta calle», dijo con un tono extrañamente plano. «Un amigo vivía por ahí». No le di importancia. La Ciudad de México es un pañuelo, ¿no? Otra vez mi madre vino a comer. Ella siempre fue complicada, crítica, distante. Nunca aprobó del todo mis decisiones. Cuando le presenté a Ricardo, fue cortés pero fría. Durante la comida, ella mencionó a un antiguo vecino, un apellido poco común. Vi, por el rabillo del ojo, cómo los hombros de Ricardo se tensaron, un movimiento casi imperceptible. Cuando mi madre se fue, le pregunté si se sentía bien. «Sí, claro», respondió forzando una sonrisa. «Tu madre es intensa, me pone un poco nervioso, es todo». Y yo me lo tragué, porque era más fácil creer que mi madre era intimidante a pensar que había algo más. Era una justificación perfecta, una que mi propia historia con ella respaldaba. La tensión era un hilo finísimo, invisible. Se manifestaba en silencios que duraban un segundo de más, en miradas que se desviaban demasiado rápido. Un día, Sofía le contaba emocionada sobre un nuevo café que había descubierto cerca de la universidad. Él, sin levantar la vista de su libro, comentó: «Ah, sí, el que está junto a la fuente de los coyotes. Tienen buen café». Sofía se extrañó. «¿Cómo sabe? Nunca hemos ido por ahí juntos». Ricardo rió, una risa un poco forzada. «He pasado 1000 veces por el trabajo, mi amor, no te pongas celoso». Pero su tono no era ligero, había una nota de pánico en él. Mi mente, esa traidora, trabajaba horas extras para construir murallas de lógica alrededor de mi castillo de naipes. Es arquitecto, conoce toda la ciudad. Mi madre pone nervioso a todo el mundo. Está cansado del trabajo. Cada justificación era un ladillo más, sellando las grietas por las que la horrible verdad intentaba filtrarse. Estaba tan desesperada por mantener esa felicidad, por creer que finalmente me había ganado a la lotería emocional, que me convertí en la guardiana de mi propia ceguera. Y mientras yo vigilaba la puerta principal, la traición ya se había colado por la ventana de atrás, descalza y en silencio, esperando el momento justo para empezar a hacer ruido. Aún no lo sabía, pero la época dorada ya se estaba oxidando. Las hojas secas empezaron a amontonarse en las esquinas, y ya no había alfombra lo suficientemente grande para ocultarlas. Las señales dejaron de ser susurros para convertirse en murmullos insistentes. Un día, buscando un cargador en su coche, encontré un viejo llavero en la guantera. Un pequeño dije de plata de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Se lo enseñé esa noche, bromeando. «¿Y esto? ¿Tienes un pasado de poeta torturado que no me has contado?» Él se puso pálido. Me lo arrebató de la mano con más brusquedad de la necesaria. «Era de una ex», dijo, cortante. Se me olvidó tirarlo. Fue la primera vez que usó ese tono conmigo. No le pregunté más, pero la imagen de ese llavero se me quedó grabada. Mi madre había estudiado ahí. El conflicto interno era una guerra civil en mi cabeza y en mi cuerpo. Mi intuición, esa voz sabia y antigua que había ignorado durante tanto tiempo, me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Pero mi corazón, adicto a la paz que Ricardo había traído, le ponía una mordaza. La negación era un trabajo de tiempo completo. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón martillándome en el pecho, con una acidez que me quemaba la garganta. Durante el día, me sentía como si caminara sobre una capa de hielo muy delgada, midiendo cada palabra, cada pregunta, aterrada de que una pisada en falso pudiera romper la superficie y hundirme en el agua helada que había debajo. Empecé a investigar, y me odio por ello. Me sentía sucia, paranoica, la clase de mujer que siempre juré que no sería. Pero la ansiedad era un motor que no podía apagar. Empecé por lo fácil, las redes sociales. Su perfil era casi inexistente, muy privado. Pero me puse a bucear en las listas de amigos de sus amigos, buscando conexiones, nombres, algo. No encontré nada. Era como si su vida antes de mí hubiera sido borrada.
Una tarde, mientras él estaba en una junta, me armé de valor y abrí su laptop. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. No sabía qué buscaba. ¿Correos? ¿Mensajes? Sentí un alivio culpable al no encontrar nada sospechoso. Estaba a punto de cerrar todo cuando mi mirada se posó en una carpeta en el escritorio llamada Proyectos Viejos. La abrí. Contenía docenas de subcarpetas con nombres de clientes y solo una, que no encajaba. Se llamaba Varios. Dentro había archivos de Word, algunos poemas cursis y fotos, muchas fotos. Fotos de sus 20s, con el pelo más largo, más delgado. Y en una de ellas, en una fiesta, estaba abrazado a una chica. El ángulo era malo, la calidad pésima, pero el pelo, la forma de la cara, se parecía a mi madre. Cerré la laptop de golpe como si quemara. Me senté en el suelo de la oficina, temblando. La ansiedad ya no era solo emocional, era física. Un nudo permanente en el estómago, una tensión en los hombros que no me dejaba dormir. Me sentía loca. ¿Estaba inventando todo esto? ¿Estaba saboteando mi propia felicidad por fantasmas del pasado? Intenté convencerme de que era una simple coincidencia, una chica que se parecía. Pero la semilla de la desconfianza ya había germinado y sus raíces venenosas se estaban enredando en cada parte de mi ser. Sabía que tenía que preguntar, que confrontarlo, pero el miedo a su respuesta, a que todo mi mundo se derrumbara con una sola palabra, me mantenía paralizada. La pregunta no era si algo andaba mal, sino cuán profundo era el pozo en el que me había metido. Y algo me decía que el fondo estaba mucho más lejos de lo que podía imaginar. La paranoia es una lupa. Magnifica los detalles hasta que lo insignificante se vuelve monstruoso. El llavero de la UNAM, la foto borrosa, su tensión cada vez que mi madre llamaba, todo se unió en mi cabeza formando una constelación de traición. Necesitaba una prueba, una sola cosa concreta que no pudiera ser explicada por la casualidad o por mi supuesta locura. Y la encontré en el lugar más análogo y olvidado, una caja de zapatos llena de fotos viejas en el closet de mi madre. Fui a su casa con la excusa de buscar unas recetas de la abuela. Mientras ella preparaba café, me escabullé a su recámara. El corazón me bombeaba a un ritmo frenético. Encontré la caja, cubierta de polvo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pasar las fotos. Fotos de mi infancia, de sus viajes, de sus amigas. Y entonces la vi. Una foto de un grupo de estudiantes sentados en el césped de la universidad, riendo. Y ahí estaban. Mi madre, joven, con el pelo largo y oscuro, mirando embelesada a un chico a su lado. Y el chico, inconfundiblemente, era Ricardo. No una versión borrosa, no un parecido, era él. Se estaban tomando de la mano. Metí la foto en mi bolsa, sentí el cartón rectangular contra mi muslo todo el camino a casa. Un veredicto silente. Esa noche esperé a que Sofía se durmiera. Me senté en el sofá frente a él y puse la foto sobre la mesita de centro. No dije nada, solo la deslicé hacia él. Él la miró, y por un segundo vi el pánico puro en sus ojos, el mismo que había visto cuando mencionó el café cerca de la universidad, pero multiplicado por 1000. Luego su rostro se transformó. Se recompuso. Adoptó una expresión de cansancio, de fastidio. «Ah, eso», dijo, como si fuera una vieja anécdota sin importancia. «Sí, fuimos novios, en la universidad. Duramos como 1 año. ¿Y qué?». La simpleza de su profesión me descolocó. Esperaba una negación, una mentira elaborada. Pero su estrategia era otra, la minimización. «No te lo dije porque no tenía importancia», continuó, su voz ahora suave, razonable. «Fue hace más de 20 años, Elena. Éramos unos niños. No significó nada. Cuando te conocí y me dijiste quién era tu madre, me di cuenta de la coincidencia, pero ¿qué sentido tenía revolver el pasado? Iba a complicarlo todo innecesariamente». Quería gritarle. Quería lanzarle la lámpara a la cabeza. ¿Que no tenía importancia?
Era mi madre. Era la abuela de mi hija. Era una parte fundamental de mi historia, una que él había decidido ocultarme. Pero en lugar de eso me quebré. Empecé a llorar no con rabia, sino con una profunda y amarga decepción. Y él, el maestro manipulador, vio su oportunidad. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos. «Perdóname», susurró. «Fui un idiota. Tenía miedo de perderte por una estupidez del pasado. Tú eres mi vida ahora. Tú y Sofía. Eso es lo único que importa». Y yo, estúpidamente, desesperadamente le creí. O quise creerle. Nos abrazamos. Lloré en su hombro mientras él me acariciaba el pelo, susurrando promesas. Esa noche hicimos el amor. Una especie de acto desesperado por borrar la mentira, por reafirmar nuestro presente sobre su pasado oculto. Fue una falsa reconciliación. Un parche mal puesto sobre una herida que ya se estaba infectando. Los días siguientes fueron un ciclo de esperanza y desesperación. Por momentos sentía un alivio inmenso. La verdad, o lo que yo creía que era la verdad, había salido a la luz. Y habíamos sobrevivido. Podíamos superarlo, pero luego, en la quietud de la noche, la desesperación regresaba. La mentira lo tenía todo. Cada «te amo» sonaba hueco. Cada gesto de cariño parecía calculado. La confianza una vez rota es un fantasma que persigue cada momento de intimidad. Y lo peor era que, a pesar de todo, una parte de mí se aferraba a él, a la vida que habíamos construido. No sabía que esa revelación, la que tanto me había costado digerir, era solo la punta del iceberg. Era la mentira que él me había ofrecido para ocultar una verdad 1000 veces más monstruosa, una que ya estaba creciendo, en silencio, bajo mi propio techo. El parche de la falsa reconciliación se despegó una noche de martes. Una noche cualquiera, de esas que no anuncian las catástrofes. Ricardo se estaba duchando. Su celular, que normalmente guardaba como un tesoro, vibró sobre la mesita de noche. Por costumbre, miré la pantalla esperando ver el nombre de su jefe o de un cliente. Pero no era ninguno de ellos. Era una notificación de Instagram. Un mensaje directo. De Sofía. El mensaje era solo una frase, pero esa frase fue la llave que abrió la puerta del infierno. Decía: «Extraño despertar contigo». Leí la frase 1, 2, 10 veces. Mi cerebro se negaba a procesarla. Era como intentar leer un idioma desconocido. No tenía sentido. ¿Despertar con él? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me senté en la cama. El aire se me escapó de los pulmones. Un frío glacial me recorrió desde la nuca hasta los pies. Era el frío de la verdad absoluta, la que no admite justificaciones. Con los dedos entumecidos tomé su teléfono. Mis manos no temblaban. Estaban extrañamente firmes. Adiviné su contraseña. La fecha de mi cumpleaños. ¡Qué ironía! Abrí el chat con mi hija, y ahí estaba todo. Meses de conversaciones. No eran mensajes de un padrastro a su hijastra. Eran mensajes de amantes. Fotos que nunca debí ver. Fotos de ellos dos, en la cama, en nuestro sofá, en lugares que yo consideraba sagrados. Planes secretos, mentiras coordinadas. Dile a tu mamá que vas a casa de Clara. Le dije a tu mamá que tenía una junta hasta tarde. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi vida. La historia se reconstruyó sola en mi cabeza, con una claridad espantosa. Sus viajes de trabajo de fin de semana, las noches que Sofía se quedaba a estudiar en casa de una amiga, las veces que llegaban a casa por separado, con minutos de diferencia, ambos con una excusa perfectamente ensayada. La traición no era un evento aislado, era un sistema, una doble vida que operaba en mi propia casa, frente a mis narices. El romance con mi madre no era la gran mentira, era el prólogo, la nota al pie de página de una historia de horror protagonizada por la persona que más amaba en el mundo, mi hija. El sonido de la ducha se detuvo. Escuché sus pasos. No sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, un colapso silencioso. Dejé el teléfono sobre la cama con la conversación abierta. Entré al cuarto de Sofía. Ella dormía plácidamente, con la inocencia fingida de quien no sabe que su mundo está a punto de incendiarse. Sobre su escritorio había una cámara de fotos.
la que Ricardo le había regalado en su cumpleaños. La tomé y saqué la tarjeta de memoria. Volví a la sala. Ricardo salió del baño envuelto en una toalla, sonriendo. ¿Todo bien, mi amor? Su sonrisa se borró cuando vio mi cara, cuando vio el teléfono sobre la cama. No hubo gritos, no hubo un enfrentamiento de película. Mi voz se había ido. Puse la tarjeta de memoria de la cámara en mi laptop, que siempre estaba sobre la mesa del comedor. La abrí y empecé a pasar las fotos. Cientos de ellas. Selfies de ellos dos en hoteles baratos. Fotos de sus manos entrelazadas. Una foto de él dormido en la cama de mi hija. Él se quedó paralizado. Intentó hablar, balbucear una excusa, pero las imágenes eran irrefutables. Yo solo lo miré. Lo miré como se mira a un extraño, a un monstruo. Y en esa mirada, él entendió que todo había terminado. Subí las escaleras. Entré a nuestro cuarto, saqué una maleta y empecé a meter su ropa, sus cosas, con una calma robótica. Cada camisa, cada par de calcetines era un recuerdo que estaba arrancando de mi vida. Él subió detrás de mí, suplicando en susurros. «Elena, por favor, puedo explicarlo». Pero no había nada que explicar. Cuando terminé, bajé la maleta y la puse junto a la puerta principal. Luego tomé su teléfono, su cartera y sus llaves de la mesita y los puse encima de la maleta. Abrí la puerta. El aire frío de la noche entró en la casa. Lo miré por última vez, y la única palabra que salió de mi boca fue un susurro roto. «Vete». Se fue, y yo cerré la puerta. Me deslicé por la madera hasta el suelo, y ahí, en el silencio de mi casa profanada, el colapso llegó. No fue un llanto, fue un sonido gutural, un aullido animal que salió de lo más profundo de mi ser, el sonido de un universo entero muriendo. La decisión crucial ya estaba tomada. Él estaba fuera, pero la verdadera agonía apenas comenzada, porque el otro traidor, mi propia sangre, dormía pacíficamente en el piso de arriba. La mañana siguiente el sol salió como si nada, una ofensa personal a mi mundo en ruinas. La casa estaba en silencio, un silencio denso, cargado de lo no dicho. Sofía bajó a la cocina, bostezando, y buscó la leche en el refrigerador. Me vio sentada en la mesa, con la misma ropa del día anterior, y su sonrisa somnolienta se desvaneció. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Y Ricardo?» Dejé la laptop abierta sobre la mesa, mostrando una de las fotos. Ella siguió mi mirada. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y luego al pánico, en cuestión de segundos. Su piel perdió todo el color. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Solo negó con la cabeza, una y otra vez, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Tomó sus llaves y salió corriendo de la casa. Y así, en menos de 12 horas me quedé sola. Los días que siguieron son un borrón de dolor práctico. Cambié la lazadura de la puerta. Metí todo lo que quedaba de Ricardo en bolsas de basura negras y las dejé en la acera. Borré su número, lo bloqueé de todas partes. Cada acción era un intento desesperado por amputar una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. El impacto en mi vida práctica fue inmediato y brutal. La mitad de los ingresos desaparecieron. Tuve que cancelar planes, ajustar presupuestos, enfrentarme a la realidad de que el futuro seguro que él representaba era una ilusión. Pero el dolor económico era una picadura de mosquito, comparado con el cataclismo emocional. Mis amigos y mi familia reaccionaron con una mezcla de horror e incredulidad. Mi mejor amiga vino y se quedó conmigo durante 3 días, cocinando para mí, obligándome a beber agua, simplemente sentándose en silencio a mi lado mientras yo miraba un punto fijo en la pared durante horas. Contárselo a mi madre fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. La llamé por teléfono, incapaz de mirarla a la cara. Cuando le conté la primera parte, que Ricardo había sido su novio, hubo un silencio de estupefacción. Pero cuando le conté la segunda parte, la de Sofía, escuché cómo se le quebraba la voz. Su dolor no era solo por mí, sino también por el peso de su propia historia, por la culpa irracional de haber sido, sin saberlo, el punto de origen de toda esta devastación. El duelo no era por un hombre, era por una vida. Lloraba por el Ricardo que yo creía conocer, el hombre que me preparaba chilaquiles y me escuchaba. Lloraba por la familia que pensé que habíamos formado. Lloraba por la confianza ingenua que había depositado en el amor. Y sobre todo, lloraba por mi hija. El duelo por Sofía era el más agudo, el más insoportable. No solo había perdido a mi pareja, había perdido a mi compañera de equipo,
a mi primera oficial. La traición de un amante te rompe el corazón, pero la de un hijo te rompe el alma. Los mensajes de Sofía empezaron a llegar. Eran una mezcla caótica de súplicas, acusaciones y autocompasión. No sabes cómo fueron las cosas. Él me entendía. Tú siempre estabas en tu mundo. Cada mensaje era una puñalada. No los respondí. No porque no quisiera, sino porque no podía. No había palabras para ese abismo que se había abierto entre nosotras. El hogar que había construido con tanto esfuerzo se había convertido en una escena del crimen, y yo era la única detective, víctima y fantasma que lo habitaba. El tiempo no cura todas las heridas. Algunas dejan cicatrices que se estiran y duelen con el frío, pero el tiempo sí te enseña a vivir con ellas. Los primeros meses fueron una supervivencia básica: levantarme, trabajar, comer, dormir. Un día a la vez. Lentamente empecé a reconstruir. No mi vida anterior, esa era imposible de recuperar, sino una nueva, sobre los cimientos de la anterior. La lección más dura que aprendí fue sobre la intuición. Me di cuenta de que mi cuerpo me había estado gritando la verdad durante meses. El nudo en el estómago, la ansiedad nocturna, esa sensación de que algo no cuadraba. Había elegido no escuchar. Había silenciado esa voz interior por miedo a perder una felicidad que, en retrospectiva, era falsa. Ahora he aprendido a hacerle caso. Mi intuición es mi brújula, y he jurado no volver a ignorarla. El crecimiento personal no fue un momento de epifanía, sino un proceso lento y doloroso de quitarme capas de piel. Tuve que enfrentarme a mi propia necesidad de ser amada, a mi miedo a la soledad, a las partes de mí que estaban dispuestas a aceptar migajas con tal de no sentir el vacío. Empecé a ir a terapia. Hablé de todo, desde mi infancia con una madre emocionalmente distante hasta mi tendencia a idealizar a las personas. Fue como limpiar una casa abandonada durante años, doloroso, agotador, pero necesario para poder volver a habitarla. Con Sofía el camino ha sido el más difícil. Durante casi un año nuestra comunicación fue casi nula. Ella se fue a vivir con él, en un acto de desafío que me destrozó. Pero su relación, construida sobre cimientos de mentiras y egoísmo, no duró. Un día me llamó llorando. Me dijo que él no era quien ella pensaba, que la había manipulado. No le dije, te lo dije. No había lugar para el orgullo. Solo le dije, soy tu madre. Siempre estaré aquí. Nuestra relación no es lo que era. El jarrón se rompió y aunque lo hemos pegado con cuidado, las grietas siempre estarán ahí. Estamos aprendiendo a navegar esta nueva dinámica, una marcada por la cautela y un dolor compartido. Hay días buenos, donde casi parece como antes, y días malos, donde el fantasma de la traición se sienta entre nosotras en la mesa. Pero estamos hablando, y eso, por ahora, es suficiente. Si pudiera darle un mensaje a otras personas, sería este. La traición más grande no siempre viene de quien esperas, y las señales de alerta no son paranoias, son susurros de la verdad. Escúchalos, protégete, pero también, si te caes, si tu mundo se hace añicos, sabe que eres más fuerte de lo que crees. Se puede reconstruir. No será lo mismo, pero puedes construir algo nuevo, algo tuyo, algo más real. Miro hacia el futuro y no veo un cuento de hadas. Veo un camino que recorro sola, pero no por soledad, sino por elección. Un camino donde mis pasos son más firmes, mi mirada más clara. Hay esperanza. No la esperanza de encontrar un nuevo amor, aunque no la descarto, sino la esperanza de encontrarme a mí misma, de ser mi propio puerto seguro. La esperanza de que algún día las cicatrices dejen de doler y se conviertan solo en un mapa de los lugares donde estuve y de las batallas que, a pesar de todo, sobreviví.